Hola, en el siguiente video les estaré hablando sobre el problema 9 de la página 339 del libro de Geometría Moderna de Mois y Damos. Este apartado hace referencia a la semejanza. El enunciado nos dice, en la figura el cuadrilátero DEFG es un cuadrado y el ángulo C es un ángulo recto. Tendremos que demostrar que el triángulo ADG es semejante con el triángulo SF, es decir, que el triángulo en color rosado es semejante con el triángulo en color azul. Sea el cuadrilátero DEFG un cuadrado por hipótesis. Entonces, por definición de cuadrado, sabemos que un cuadrado tiene sus 4 ángulos rectos y por lo tanto 1. La medida del ángulo GDE es igual a 90. Además, al ser el cuadrado un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos y por lo tanto 2. El segmento GF es paralelo al segmento DE. Como el ángulo GDE y el ángulo GDA forman un par lineal, ambos son suplementarios y por 1 se tiene también 3. La medida del ángulo GDA es igual a 90. De 2, como ambos segmentos son paralelos, las rectas que contienen a cada uno de ellos también son paralelas. Como AC es una recta secante a la recta GF y a la recta DE, en los puntos G y A respectivamente, podemos afirmar 5. Que el ángulo GAD es congruente con el ángulo CGF, por el teorema que nos dice que si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, cada uno de los ángulos correspondientes van a ser congruentes. Por hipótesis, sabemos que el ángulo C es recto, entonces mide 90. Podemos ver de 3 y 6 que tenemos dos ángulos de igual medida, entonces tenemos un par de ángulos congruentes. Además de 5 tenemos otro par de ángulos congruentes y podríamos utilizar el criterio de semejanza ángulo-ángulo para poder concluir que el triángulo ADG es semejante al triángulo GSF. Ahora lo que nos solicitan demostrar es que el triángulo ADG, es decir, el triángulo en amarillo, es semejante al triángulo FEB, el triángulo en rosado. Personalmente consideré apropiado primeramente demostrar que el triángulo en color azul es semejante con el triángulo en color rosado. Entonces, sea el cuadrilátero DEFG un cuadrado por hipótesis. Nuevamente sabemos que sus 4 ángulos son rectos y por lo tanto 1. La medida del ángulo FED es 90. Además, al ser un cuadrado es un paralelogramo y sus lados opuestos son paralelos. Entonces, 2. El segmento FGF es paralelo al segmento DE. Como el ángulo FD y el ángulo FB forman un par lineal, son suplementarios, y por 1, entonces tendríamos 3. La medida del ángulo FEB es 90. De 2, al ser ambos segmentos paralelos, las rectas que contienen cada uno de ellos también serían paralelas. Como ves, la recta BC es una recta secante a las rectas GF y DE, podríamos afirmar que el ángulo CFG es congruente con el ángulo FBE. Esto por el teorema que nos indica que si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son congruentes. Por otra parte, recordemos que en nuestra hipótesis se dice que el ángulo C es un ángulo recto, por lo tanto su medida es 90. Podemos ver en 3 y en 6 los ángulos de igual medida, por lo tanto son congruentes. Asimismo, en 5 un par de ángulos congruentes. Entonces, esto nos permite utilizar el criterio de semejanza ángulo-ángulo para concluir que el triángulo GCF es semejante con el triángulo FEB. No obstante, eso no es lo que queríamos probar, no es lo que nos solicitan, porque aún nos falta una parte. En la primera demostración que hicimos, concluimos que el triángulo ADG es semejante al triángulo
SF. Y ahorita acabamos de concluir que el triángulo GCF es semejante al triángulo FEB. Por lo tanto, por definición de triángulos semejantes, podríamos concluir que el triángulo ADG es semejante al triángulo FEB. Finalmente, en el último enunciado nos solicitan demostrar que DE es igual a la raíz cuadrada de AB por EB. AD por EB. En la demostración anterior probamos que el triángulo ADG es semejante al triángulo FEB, por lo tanto sus lados son proporcionales. La medida de sus lados son proporcionales y obtenemos 1. Además, al ser el cuadrilátero DEFG un cuadrado, sabemos que sus lados miden igual y tenemos 2. Ahora, tomando la primera igualdad, las primeras dos fracciones que tenemos por acá de 1 y sustituyendo algunos valores de 2, obtenemos 3. AD sobre DE es igual a DE sobre EB. Finalmente, como AD, DE y EB son números positivos porque corresponden a longitudes de lados, podemos utilizar la definición de media geométrica y concluir que DE es igual a la raíz de AB por EB. Muchísimas gracias.